Hola, bienvenido al programa Un Mensaje de Actualidad. Hoy quiero continuar compartiendo el mensaje que iniciamos en el programa anterior de la serie Religión o Regeneración, comprendiendo lo que significa el nuevo nacimiento, basado en la historia de Nicodemo y el encuentro con Jesús, que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y habíamos leído hasta el versículo 7 que le dijo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un religioso, un hombre que pertenecía a la clase de, podemos decir, como la Corte Suprema de Justicia, que eran los que estudiaban la ley, el Sanedrín. Era una autoridad, pero a este hombre Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y hablamos que hacer el nuevo nacimiento tiene correlación con el nacimiento físico, porque Jesús precisamente le dice a Nicodemo eso, porque él podía entender lo que Jesús le quería transmitir a Nicodemo, que había que haber una regeneración en su vida, no una religión, sino que debía haber una regeneración en su vida. Y hablamos acerca de algunas cualidades acerca de lo que es el nuevo nacimiento y el nacimiento físico. Y en un nacimiento físico hay una concepción, al igual que un nacimiento espiritual, y dijimos que para el nacimiento espiritual debe de participar el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, y el vientre, en este caso, sería la fe. En eso entonces se produce la concepción, así como un nacimiento físico, interviene el padre y la madre también pone el vientre para que ahí nazca un hijo, y nacemos nosotros en el vientre de una madre. En segundo lugar, en el nuevo nacimiento no solo hay una concepción, también involucra una continuidad. ¿Sabías que todos nosotros, los que somos padres, transmitimos la vida a nuestros hijos? Nosotros tenemos la vida de nuestros padres y sus vidas se reflejan en nosotros. Cuando tú naces de nuevo, la vida de Dios entra en ti por medio del Espíritu de Dios, y tú eres parte de la vida de Dios. Cuando Dios viene a nosotros por medio de la obra de Cristo y por medio de la fe, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y esa vida de Dios es puesta en nosotros. Es algo maravilloso. Amigo, amiga, la salvación no es solamente sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Es más bien que Dios desciende del cielo y entra al hombre, a la mujer, a toda persona que le recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Es la vida de Dios que llega a ti. Es la vida de Dios que llegó a mí el día que me entregué a Jesucristo. El tema del Evangelio de Juan es la vida. Ahora, debido a que tú naces en tu primer nacimiento físico, tienes existencia, ¿verdad? Pero también debido a tu segundo nacimiento, tú tienes vida sobrenatural. Una cosa es la vida física, natural, y otra cosa es la vida espiritual. En el Evangelio de Juan, la palabra vida se usa 36 veces. Y tú sabes lo que Jesús dijo en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que permíteme decirte lo siguiente: cuando tú eres nacido de nuevo, eres un participante de la naturaleza divina. La vida de Dios está en ti si has nacido de nuevo. Debería estar en ti si ha habido una verdadera conversión o un nuevo nacimiento. Yo tengo la vida de mis padres y nuestros hijos tienen la vida de Xiomara, mi mujer, y la vida mía como su padre. Dios nos ha bendecido con 3 hijos, una hija y 2 hijos varones. Ellos tienen la vida de nosotros en ellos. Tú ves la vida de nuestros hijos, cuando miras a uno de ellos fácilmente lo identificas. Y dices, quizá se parece al pastor Roger o se parece a Xiomara, su madre. A cualquiera de los dos, porque le transmitimos nuestra vida. La vida de mis padres está en mí por el nacimiento físico. Dios está en mí con el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual o segundo nacimiento, porque hubo una concepción. Y porque hubo una concepción hay una continuidad. Así como en lo físico, también en lo espiritual. Pero en tercer lugar, el nuevo nacimiento es que un nacimiento se produce un carácter. No solo una concepción,
no solo una continuidad, sino un carácter. Jesús dijo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando tú naciste de la carne, también fuiste carne. Tú recibiste la naturaleza, como dije antes, de tus padres y yo también. Ellos eran pecadores y tú naciste siendo pecador. Dije antes, en el programa anterior, que somos pecadores por nacimiento. Desde que nacemos somos pecadores. David dijo, en pecado me concibió mi madre. La Biblia dice que todos somos pecadores por naturaleza y que en Adán todos mueren. Así que no tratemos de lucir tan santos, tan buenos. La Biblia dice que todos somos pecadores, lo mismo que los demás. Según Efesios capítulo 2, todos éramos hijos de naturaleza, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. ¿Cómo recibimos el carácter de nuestros padres terrenales? Es una buena pregunta. Por nuestro nacimiento físico o terrenal. Lo que es nacido de la carne, carne es, dijo Jesús en San Juan 3:6, que mencioné antes. Hemos recibido el carácter de Dios por el nuevo nacimiento, el carácter de nuestros padres por el nacimiento físico y el carácter de Dios por el nacimiento espiritual. Cuando se involucra un carácter, se produce un carácter. Hemos venido a ser participantes ahora de la naturaleza divina cuando estamos en Cristo. Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4 dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amigo, amiga, los creyentes no son solo personas agradables, que debemos hacerlo, desde luego, los que hemos recibido a Cristo. Son nuevas criaturas. Tú eres una nueva criatura desde el mismo momento que pones tu fe en Cristo. Así es que has nacido de nuevo, eres una nueva criatura. Según de Corintios 5:7, el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Hay un cambio en tu vida en el carácter? ¿O tú simplemente te has unido a alguna iglesia? ¿O fuiste bautizado, pero no ha habido un cambio en tu vida? Recuerda que en el nacimiento físico traemos el carácter de nuestros padres. En el nacimiento espiritual recibimos el carácter de Dios. Alguien dijo, si tu religión no ha cambiado tu vida, es mejor que cambies tu religión. Lo repito, si tu religión no ha cambiado tu vida, es mejor que cambies tu religión. ¿Cuáles son los rasgos de una persona que ha nacido de nuevo? ¿Cuál es el carácter que se produce cuando nosotros nacemos de nuevo? Se produce en ti cuando naces de nuevo. Se ha producido en mí desde el mismo momento que nací de nuevo. Y en aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo y ha habido una regeneración en su vida mediante la obra del Espíritu Santo y mediante la palabra de Dios y la fe. Quiero darte 4 características rápidamente para saber si tú has nacido de nuevo. Si hay un carácter de Dios en ti. En primer lugar, habrá amor por el Señor Jesucristo. Si tú no amas a Jesús, es mejor que pongas un signo de interrogación si realmente has nacido de nuevo. Porque cuando se nace de nuevo, lo primero que viene a nosotros es un amor por el Señor Jesucristo. El Señor dijo, cuando hablando de Jesús, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Y cada persona que ha nacido de nuevo, lo primero que hace es que ama a Jesucristo. Nadie puede decir que ha nacido de nuevo si no ama a Jesucristo. Habrá en nuestro corazón ese amor por el Señor Jesucristo, si hemos nacido de nuevo. En segundo lugar, habrá un deseo por la santidad. Dice 1 Pedro 1, 14, 15, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos como yo soy santo. 1 Pedro 1, 14 al 16. Dios dice, yo soy santo, y si soy tu Padre, tú tienes que vivir en santidad. Todo aquel que ha recibido a Cristo es un hijo de Dios.
Dice Juan 1:12 que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y por naturaleza debemos de tener el carácter de Dios porque Dios ha venido a morar en nosotros mediante la fe por la obra del Espíritu en nuestras vidas y debemos de vivir en santidad. Debemos de dejar el pecado en nuestras vidas. Si no ha habido cambio en tu vida, es posiblemente que tú no has nacido de nuevo o has recibido a Cristo de manera personal. No puedes vivir bajo la vieja naturaleza si la nueva naturaleza de Dios está en ti. Y si hay, como creyente, pecado en tu vida y tú ya has creído en Cristo, pues donde estés y escuchas este mensaje, reconcíliate con el Señor porque como hijo de Dios debemos de vivir en santidad. Porque escrito está, dice el Señor, sed santo porque yo soy santo. Pero también, en tercer lugar, habrá el testimonio del Espíritu de que hemos nacido de nuevo. No solo que tengo un amor por Jesucristo, no solo que tengo el anhelo de la santidad, eso no quiere decir que no pecamos, claro que pecamos, pero confesamos el pecado y nos repudia seguir en pecado, renunciamos al pecado, anhelamos vivir en santidad por el poder de Dios, podemos vivir y agradar a Dios en todo. Pero también habrá el testimonio del Espíritu. Romanos 8:16 dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque lo que es nacido de la carne, dijo el Señor a Nicodemo, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Dios es espíritu. Cuando tú eres salvo, el Santo Espíritu de Dios viene a morar en ti y la vida de Dios entra en ti. Pablo dice que hay un testimonio del Espíritu. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu? Es difícil de explicar, pero fácil de experimentar. Tienes que experimentar ese nuevo nacimiento. Como Jesús dice en el versículo 8 de San Juan 3, el viento sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está diciendo, vivo en ti, por tanto, le conoces a Él y Él vive en ti y puede guiar tu vida a vivir una vida agradable delante de Dios cuando has recibido a Cristo de corazón, con sinceridad, como Señor y Salvador de tu vida. Y en cuarto lugar, ¿cómo saber si he nacido de nuevo? Hay un deseo de compartir al Señor Jesucristo. Dijimos, cuando yo he nacido de nuevo hay un amor por Jesucristo, hay un anhelo por la santidad, pero también hay el testimonio del Espíritu que da testimonio que yo soy un hijo de Dios y también hay el deseo de compartir a Jesucristo. Tú quieres compartir a Jesucristo con las demás personas, con tu familia, con aquellos compañeros de trabajo, donde quiera que tú te relaciones con las personas. ¿Por qué? Porque Él ha cambiado tu vida y tú quieres que también ese amigo, ese familiar, esa persona experimente lo que tú has experimentado, esa salvación, esa regeneración, ese nuevo nacimiento en tu vida. ¿Hay en tu corazón el deseo de compartir a Jesucristo? Así que hemos visto que en el nuevo nacimiento, al igual que en el nacimiento físico, hay una concepción, hay una continuidad, hay un carácter que se manifiesta a través de el amor hacia el Señor, la vida de santidad, el testimonio del Espíritu y también el deseo de compartir a Jesucristo. Permíteme preguntarte, estos 4 rasgos que hemos visto demuestran que una persona ha nacido de nuevo, el amor a Jesucristo, el anhelo por la santidad, el testimonio del Espíritu y el deseo de compartir a Cristo. ¿Hay en ti estos rasgos? ¿Puedes identificarte con ellos porque has nacido de nuevo? La santidad, el testimonio, el deseo de compartir a Jesucristo, el amor a Cristo. Al examinar tu vida, y si estos rasgos no están en ti, posiblemente es que tú no hayas nacido de nuevo. Pero lo puedes hacer, puedes experimentar el nuevo nacimiento mediante la fe, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, haciendo esta sencilla oración de fe y diciendo: Dios, reconozco que soy pecador, pecadora, y que Cristo murió por mí en la cruz, y que necesito nacer de nuevo, y recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi corazón, lávame con la sangre de Cristo, y que tu Espíritu venga a morar en mí y transforme mi vida. Y quiero tener el carácter de
Cristo en mi vida y quiero hablar de Él a toda persona de ahora en adelante. Si esa es tu oración, si has hecho esta oración, te felicito y te animo para que sigas creciendo en tu vida espiritual. Te pongas en contacto a este programa y te daremos consejos cómo seguir en los caminos del Señor. Hasta la próxima. En el otro programa terminamos esta serie de 3 programas.